Un gusto estar acá un sábado, como decían los compañeros acá, debatiendo, y creo que hay poco que agregar con la exposición. Acá se nota que este hombre, además de militante, fue intendente porque aborda los temas desde una práctica, ¿no? De una experiencia de vida concreta de gestión. Cuando él hablaba, yo pensaba en muchos de los intendentes que tienen que enfrentar todos estos problemas que genera un modelo económico dirigido, conducido por lo que se llaman los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina aliados al imperio. Y cuando decimos esto y hablamos de los derechos humanos y recordamos los 30.000 compañeros desaparecidos y encontramos que empresarios como Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, aquel ingenio que secuestraron, asesinaron y desaparecieron cientos de compañeros nuestros, la justicia, esta misma justicia que desarrolla esta campaña como la revolución fusiladora del 55 contra nuestros dirigentes, Cristina Fernández de Kirchner, el ejemplo más que claro de esta doble vara que tiene la justicia. Este empresario Blaquier está libre de culpa y cargo a partir de la era Macri, y están entorpeciendo todos los juicios a los verdaderos responsables de las dictaduras militares, los grupos económicos diversificados de la oligarquía. Nosotros lo vivimos esto. Vean, el peronismo tiene casi 73, 74 años de existencia. Nosotros ya tenemos más de 50 años de militancia dentro del peronismo. Pasamos por 2 dictaduras militares. Mejor dicho, primero fuimos los privilegiados de Eva Perón. Yo nací en el año 48, el año en que se aprueba y sale nada menos que la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasamos por la dictadura militar, o sea, fuimos los privilegiados de Eva Perón, y a partir de la Revolución del 55, que esa revolución fusiladora hizo lo mismo que está haciendo Macri. Macri no está inventando nada nuevo. A mí me educaron con que Eva Perón era una mujer vampiro, se lo juro por mi madre. Yo estaba en el Colegio Nacional de Córdoba, colegio estatal, y la maestra nos decía, imagínense nuestra maestra ahora, de las maestras de este año, del 55, 56, nos decían que Evita le sacaba la sangre a los niños y ponía unos grandes botellones en heladera, porque como tenía cáncer, ¿no? Estamos hablando de la violencia, el cartel rojo ese de radicalismo, viva el cáncer. Yo vengo de una familia radical y irigoyenista, o sea que ese tema para mí en la discusión familiar era un tema político de todos los días. Y toda la infamia. Vean, Oscar Videgain, compañero nuestro de conducción, gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos contaba que a él en su campo de Azul le llevaron las retroexcavadoras para buscarle las cajas fuertes. Le dejaron poseado, él tenía ganado y caballos, le dejaron poseado todo su predio, porque también buscaban las cajas fuertes, como ahora están en el sur buscando ya no cajas fuertes, container, ¿no? Entonces, todos esos hechos los vivimos. Vivimos la proscripción del peronismo, esto de que está prohibido la palabra del peronismo, esto que decía acá el compañero, ese sentido común que el peronismo era corrupción, que el peronismo era lo malo. Ahora el peronismo es populismo, ahora el peronismo es populismo, como mala palabra, como estigmatización. Fíjense que Macri habla ya no solamente de la década recuperada o la década ganada del gobierno Néstor y Cristina. Macri ya habla de 70 años atrás, habla desde el origen del peronismo, porque el problema que tiene la oligarquía es la existencia del movimiento nacional y popular del peronismo en su origen. Ese es el grave problema que tiene. Y cuando nosotros hablamos acá de derechos humanos, hablamos de seguridad y hablamos de
este sentido común cultural, hablamos de la cultura, todas palabras que tienen un significado, que atraviesan toda nuestra vida, todas nuestras expresiones, todas nuestras formas de convivencia en la sociedad. Son, como decía el compañero, transversales. Ahora, ¿qué es lo que puede modificarlas? La política. La política. Y ahí está uno de los temas centrales que nosotros, todos nosotros, los que somos optimistas de la voluntad, o sea que seguimos viendo, pese a que nos tocaron 2 dictaduras militares, que nos tocaron procesos democráticos en estos 36 años de democracia, procesos democráticos regresivos, porque recuerden que el inicio del 83 con Alfonsín terminó en el plan austral, el mercado nuevamente impuso sus reglas, generó un plan austral y terminó un proceso hiperinflacionario que nos sacó a todos los argentinos. Y después tuvimos la pelea dentro del mismo peronismo con el menemismo, un proyecto neoliberal con Cavallo-Menem. Y después se nos repitió la alianza progresista con De la Rúa-Cavallo. Es decir, hemos vivido todos estos procesos contra las dictaduras militares neoliberales y hoy los ciclos y contraciclos en la Argentina se vuelven a repetir. Y en 2019 vamos a ganar el gobierno. Estoy seguro que lo vamos a ganar, porque la situación económica de este gobierno, que es la misma política económica de todos estos gobiernos que señalaba, no puede desarrollarse en la Argentina porque hay un movimiento nacional y popular que lo frena, que lo va a impedir. Entonces, cuando ellos quieren poner una justicia de clase para un sector social, mientras llevan un problema económico que es no de inclusión, sino de marginación de sectores de la población. Yo fui ministro de Obras Públicas en Río Negro, soy rionegrino. Los últimos 10 años he sido patagónico, mi provincia adoptiva. La provincia del senador Pichetto, un peronista racional. Nosotros somos los peronistas irracionales, de vena, digamos, de corazón, de alma. Fui a la cárcel de Río Negro, porque era un aguantadero de pibes, todos pibes. Entonces, hablando con los guardias de cárcel, decía, pero ¿cómo? ¿No hay viejos delincuentes acá? Todos jóvenes. Y cuando un país tiene en sus cárceles los jóvenes, está enfermo. Hay algo que no está resuelto. Y eso se repite cuando uno viene al conurbano. En una charla en un colegio del conurbano, vieron que los pibes con el tema de la guerrilla, de los montoneros, se hacen la película, entonces todas las preguntas giran alrededor de acciones armadas. Yo les decía a los pibes, levanten la mano, no voy a decir el distrito, levanten la mano los que tienen alguna herida de algún proyectil. Había 12 pibes en un curso de 40 que habían tenido una balacera por un tema de seguridad en su barrio, en sus zonas. Lo que decía el compañero, pibes chorros. Bueno, yo tengo heridas en el cuerpo, pero le decía, pero con la diferencia que las nuestras son contra la dictadura militar. ¿Y a qué voy con esta anécdota de vida? Nosotros tenemos en la organización pibes chorros. Se recuperaron en la cárcel. ¿A partir de qué? De tomar conciencia política de la situación de marginamiento que los condenan estos planes económicos. Por eso el tema de seguridad se acrecienta con este modelo económico. No digo que desaparezca, porque yo he tenido la posibilidad de visitar Cuba también y la policía existe y hay cárceles y hay un sistema de seguridad totalmente distinto al que tenemos nosotros, que es una seguridad de clase. Acá los problemas son los negritos. Acá no hay ningún miembro del clan offshore preso. Es decir, ningún miembro todavía de este gobierno preso, de los verdaderos saqueadores. Nos corren con la corrupción, los que saquearon el país históricamente durante toda su vida, toda su familia. Fíjense que el ministro de Salud, de Educación, Burris, cuando fue a mi provincia adoptiva, Río Negro, estaba el caso de los mapuches, después me voy a referir a Santiago Maldonado de Nahuel, tuvo
la tutela, barbaridad de decir que la Patagonia necesitaba una segunda campaña del desierto. ¿Se dan cuenta? Nuestro ministro de Educación. Bueno, esos son los grupos económicos diversificados de la oligarquía y ese es el modelo de país que tiene. El tema es cómo rompemos esos ciclos y contraciclos que tiene la Argentina. Cómo rompemos ese equilibrio entre un proyecto oligárquico y un proyecto nacional y popular. Y acá hay un tema central. Así como nosotros pudimos generar en Pibes Chorro un nivel de conciencia y tener su conciencia política de por lo cual llegó a delinquir como un delincuente común en esta guerra que nos lleva a la guerra de pobres contra pobres, el tema es generar la conciencia y organización necesaria para poder generar las reformas estructurales. Lo mismo que dice Macri para su sector social. ¿Y por dónde pasa eso? Primero por recuperar el gobierno. Y cuando recuperamos el gobierno en ese año 2019, en eso somos optimistas, ¿qué se requiere? Unidad. Y la unidad, para que no sea amontonamiento, tiene que estar sobre la base de un programa. Y les diría más, no solo unidad. Yo le agrego una palabra, él dice unidad con muchas diferencias, Adolfo. Yo agrego una palabra y digo, si no hay unidad, por lo menos juntos para cambiar este gobierno. Es muy importante que cambiemos este gobierno en 2019. Es muy importante. Porque la patria, como dicen los compañeros, el 20 de septiembre de este encuentro sindical, que fue muy importante, espectacular, está realmente en peligro. Entonces tenemos que tener absolutamente claro ese objetivo. Tenemos que recuperar el gobierno. Ahora, si nos creemos que vamos a recuperar el gobierno y tenemos el poder para hacer estos cambios, estamos equivocados. Vamos a tener un gobierno, va a ser muy parecido al 73 o al 2003 de Néstor. Teníamos un Martín Redrado en el banco, teníamos un Gustavo Vélez, ¿no? Teníamos personajes que estaban dentro de un marco de alianza que después Néstor, en la medida que fue ganando elecciones, fue cambiando y configurando un gabinete más acorde con lo que él pensaba concretar en la Argentina. Ahora, ese gobierno 2019 va a ser muy parecido, porque nos van a dejar un país atado, un país endeudado, un país que tenemos que recuperar derechos y de nuevo a remar. Si no generamos del 2019 al 2021 el debate de un modelo constituyente, que significa un modelo de país compartido y el cambio de la Constitución, y no llegamos al 2021 con esa fuerza necesaria, vamos a perder seguramente la elección del 2023 y seguiremos con los ciclos y contraciclos. Por eso nosotros decimos, el 2019 es muy importante, hay 2019, esa esperanza ya está en la gente, porque esta consigna se ha extendido, hemos recorrido muchas provincias, están todas las provincias, al margen de quién la lanzó primero o quién es el candidato. El AI 2019 es la esperanza. Si nosotros no tenemos capacidad para demostrarle a nuestro pueblo y entusiasmar que hay una esperanza, va a ser muy difícil poder desalojar este gobierno. En segundo lugar, nos preocupa más el 2021, porque hay que llegar a este debate político, y eso es conciencia y organización. Y veamos la línea de tiempo. Nosotros las elecciones tenemos 11 meses. 11 meses. Si decimos que tenemos más de 50 años de militancia en el peronismo y tenemos 11 meses a la elección del 2019, es poquísimo tiempo. Y fíjense, ¿qué pasa si por la crisis económica Macri debe adelantar las elecciones como lo hizo Alfonsín en su momento? Por constitución son 2 meses, más un mes de las PASO, quiere decir que estamos a 8 meses, cerrando y terminando Macri su gobierno. ¿Y qué pasa si la situación, que es grave, se genera una situación como la del 2001 o algo parecido y Macri renuncia? Vieron que ya pusieron un presidente de la Suprema Corte de Justicia que responde exactamente a su banda. Bueno, ahí tenemos 6 meses.
Es decir, que la línea de tiempo es muy corta para la tarea que tenemos que hacer. Si estos compañeros pibe choro tuvieron la posibilidad de tomar conciencia de su situación social y convertirse en cuadros políticos transformadores de cambio para la sociedad, nosotros en 6, 8 o 12 meses, compañeros, compañeras, tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la situación que vive la Argentina y generar esa política de unidad. Tenemos una ventaja, tenemos liderazgo, por lo menos muchos de nosotros asumimos un liderazgo que es Cristina Fernández de Kirchner. Eso facilita enormemente la tarea de organización del campo nacional y popular. No la resuelve. Tenemos que asumir la tarea que nos compete como cuadros políticos de generar la organización colectiva que garantice entre el liderazgo y la conducción este final, este desarrollo, este horizonte, este objetivo que nos planteamos para la Argentina. Y acá viene algo fundamental, formar los cuadros políticos. El espíritu crítico es fundamental para un cuadro político que tenga la capacidad de conducción de la realidad, de una realidad totalmente cambiante, que tenga la capacidad para asumir sus errores, asumir sus aciertos y sacar las conclusiones correctas que debe hacer y que la realidad le permite hacer en una práctica concreta con compromiso. En esa tarea estamos nosotros. Entonces, si uno toma las 3 ejes de la política de derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Memoria, ¿qué intentan hacer? Borrarnos la memoria. Lo hicieron con el peronismo del 55, lo repiten hoy en día. Que esos 30.000 desaparecidos no existan más, reducir todos los presupuestos a la política de derechos humanos, impedir el desarrollo de los juicios donde aparecen los responsables, los grupos económicos como los responsables reales de las dictaduras en la Argentina, de estas políticas de genocidio. ¿Verdad? Esto que decía el compañero que desarrolló excelentemente. Somos un país pobre. No podemos vivir como vivimos, con el consumo que Néstor y Cristina nos daban. ¿Se acuerdan de Fraga con ese disparate? Bien. Además somos vagos. Y además ahora somos corruptos. Es decir, un concepto de culpa que debemos expiar, que debemos pagar, porque esos somos los argentinos. Entonces nos ocultan un país de enormes riquezas que es saqueado históricamente por estos grupos económicos diversificados de la oligarquía que hoy llaman los CEOs. Nos ocultan esto que está ocurriendo, que la Argentina es exportadora de capital. Le estamos pidiendo 55.000 millones al fondo, ahora le estamos pidiendo 20.000 millones más, que cuando vienen los préstamos, la curva del aumento de préstamos es igual a la curva de la fuga de capital. Y como este gobierno es el clan offshore, son los saqueadores de la Argentina, nos van a dejar y nos endeudan y nos destruyen la economía, porque acá vienen para destruir la matriz productiva de la Argentina. Lo dice Carrió muy claramente. Quiere una Argentina de producción agraria y algunas pymes que tienen capacidad para vincularse con la industria agroalimentaria. Algunas. O sea, queda afuera el grueso de los argentinos. Y vienen a destruir la matriz distributiva. Entonces, cuando decimos memoria, cuando decimos verdad, que es lo que estábamos analizando, todos estos conceptos de sentido común que nos meten en la cabeza para inmovilizarlo y para decir, bueno, ahora tenemos que pagar la fiesta que tuvimos en la Argentina. Mientras los tipos hacen la gran fiesta de robarse y saquear el conjunto del país. Memoria, verdad. Justicia. ¿De qué justicia nos están hablando si esta estrategia que se llama lawfare, antes era la ideología de la seguridad nacional con las dictaduras militares, en la época en que nosotros tuvimos que pelear contra 2 dictaduras militares para imponer su política económica? Ahora lo hacen con el poder judicial, y no digo la justicia, digo poder judicial, porque es un verdadero poder, son los huevos de la serpiente del sistema oligárquico en la Argentina. Por eso, junto con los mentimedios, los multimedios,
son las dos estructuras con las que desestabilizan nuestros gobiernos. Y ahí está un tema fundamental. Si no hay cambio de la Constitución, no podemos cambiar esos dos poderes fundamentales. Y queda el tema de las Fuerzas Armadas. Yo les voy a contar una anécdota de vida con el tema de las Fuerzas Armadas. Primero, yo tengo 5 años entre mi currículum de Liceo Militar General Paz de los 12 a los 18 años en la provincia de Córdoba. Ahí había un personaje que se llama Pernía, no Perdía como el compañero de estos, este es Pernía, que junto con Astiz era de la banda de la Escuela Mecánica de la Armada. En 1977, 14 de enero de 1977 en Sarandí, me hicieron una emboscada militar de la cual salí muy mal herido y que yo pensaba que era solamente la Escuela Mecánica de la Armada. Pasaron los años y en el 94 estaba viva Susana Valle, la Gorda Valle. Yo era el presidente de la comisión de homenaje del general Juan José Valle. Entonces hablaba los 9 de junio y había milicos retirados y como estaba Néstor, mandaba una banda militar a acompañarnos con oficiales del ejército en actividad. Se imagina de esa fecha la cara de muchos milicos cuando yo hablaba. Con la Gorda Valle nos estamos retirando del palco porque estaba Crónica TV y aparece un hombre que me dice quiero hablar con usted, quiero charlar. Le digo, bueno, para aguantar, le doy a un compañero nuestro, le digo, aguantalo, voy con la Gorda Susana Valle y después del reportaje charlamos. Y el tipo me tira 14 de enero de 1977, 14:30 horas, Sarandí, Avellaneda. Obviamente giré la cabeza y me dice teniente coronel del ejército. Y si la emboscada que me hicieron era la Escuela Mecánica de la Armada, solamente el marino, no, era el grupo de tareas Marina y Ejército. Y le digo, ¿y qué haces acá? Mi padre, familia militar, era parte del general Valle, al que nosotros le estamos rindiendo homenaje. Entonces lo primero que uno le dijo, mirá, la diferencia entre nuestras dos prácticas, me dice, yo te tiré con el FAL. Cuenta además, me temblaban las piernas, una cosa sincera. Otra cosa que me dice, no secuestré ni torturé. Fenómeno. Un tipo que te lo dice ahí, a cara descubierta, es creíble. Entonces le digo yo, ¿sabes cuál fue mi grito de guerra cuando me heriste? ¿Cuál? Me dice, ay mamita. No, dice, no puede ser. Le digo, bueno, ¿viste que somos todos humanos? Ahora, la diferencia es que nosotros nunca estuvimos con las políticas de Martínez de Oso. Este tema es muy importante, porque en esto que decía el compañero del tema cultural y la naturalización de estos conceptos que hacen quién es malo y quién es bueno, trabajar políticamente y recuperar la Fuerza Armada es muy importante. Y desgraciadamente nos costó muchos compañeros que hoy no están. Acá nomás decíamos, tenemos como 14 o 12 compañeros que se nombraron, no sé la cifra, deben ser más en cada uno de los distritos. Uno va fábrica por fábrica y tiene compañeros de comisión interna, cuerpo delegado, en todos lados, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. El trabajo sobre las Fuerzas Armadas con ese modelo compartido de Argentina es fundamental. Y cuando digo Fuerza Armada, incluyo inseguridad. Porque ahí está la gendarmería, que cumple un rol, ahí está la prefectura, que estamos viendo que fue condenado varios prefectos por las barbaridades que cometieron. Hay un laburo que nosotros tenemos que desarrollar para garantizar ese modelo de país compartido. ¿Por qué? Porque la estrategia y la salida en estos 12 o 8 meses es electoral. Y ahí sí hay que ver el proceso boliviano como experiencia política importante. Evo modificó la Constitución. ¿Saben que en la Fuerza Armada Boliviana el que no aprueba un curso antiimperialista no asume como oficial mayor del ejército? Imagínense. Nosotros vamos a hacer un curso revisionista en historia y va a ser difícil. Es decir, hay que trabajar y hay que generar esa conciencia política. Entonces digo, cuando muchos compañeros se desesperan por las elecciones de los cargos de la ley 2019,
¿Cuál fue una de las limitaciones que tuvimos durante la década ganada? No consolidamos el poder popular, la organización política, los frentes de masa, el desarrollo de los cuadros. Entonces, nos tenemos que plantear en las próximas elecciones, de los mejores cuadros políticos que tengamos, poner solamente el 50% en el gobierno y dejar el otro 50% a cargo de las organizaciones sociales para que la consoliden. Porque nuestro próximo gobierno, del 2019 al 2021, va a tener una lucha política espectacular. Imagínense simplemente de meterle las manos a la oligarquía en el tema de las retenciones. Nos cortaron la ruta al campo. Bueno, vamos a tener una lucha política muy fuerte y necesitamos que las organizaciones, los frentes de masa, tengan conducciones fuertes. Y siempre ponemos el ejemplo de Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini, como diputado nacional, pasó sin pena ni gloria. Ahora, Saúl Ubaldini, a cargo de la CGT de Brasil, era el dirigente, eran los 26 puntos. Ese liderazgo necesitamos en las organizaciones. ¿Para qué lo vamos a meter como diputado nacional en ese año 2019 si preveemos que tenemos que hacer todo ese proceso de transformación? Y como somos cuadros comprometidos, transformadores, revolucionarios, de muchos años, con experiencia política, tenemos que tener claro la diferencia entre gobierno y poder. ¿Vieron que Cristina dijo casi cuando se estaba yendo que ella como presidente solamente tenía el 20% del poder como presidenta? Quiere decir que la disputa del poder está fuera también de las estructuras del gobierno. Entonces tenemos que prepararnos para una tarea muy importante del 2019 al 2021 y hay que consolidar las direcciones y las conducciones naturales. Y cuando hablamos de unidad, nosotros intentamos hacer la unidad de las agrupaciones políticas, y esto creo que ya lo dije en otra charla acá en el General Rodríguez. No fue para la mierda, porque vino el proceso electoral del año pasado y las apetencias individuales, yo quiero ser concejal, yo quiero ser diputado, tal cosa, terminaron disolviendo, dispersando, se armó una diáspora entre nuestras agrupaciones. Y dijimos, ¿cómo salimos de esto? Obviamente con conciencia política, obviamente con un programa compartido, pero tenemos que generar las políticas organizativas que sean correctas y conducentes a este objetivo. Y ahí volvimos a la historia nuestra, las famosas ramas, la rama gremial, la rama de la mujer, la rama agraria, la rama juventud, la rama profesional, la rama de las pequeñas y medianas empresas, constituir los sectores sociales. Entonces empezamos a trabajar en este armado de los frentes sociales o de las ramas desde el punto de vista de los peronistas, como nosotros la identificamos. ¿Qué es lo que está faltando para armar o ese Consejo Superior o esa conducción que se complemente con ese liderazgo que tenemos hoy en día en Argentina? Y para eso hablamos de las conducciones naturales. Vean, en el año 2019 que nosotros estamos impulsando, ustedes vieron que está el AI 2019, está el 21F y está Unidad Ciudadana. Todo eso va a confluir en un frente patriótico. Todo eso va a confluir. Cada uno está aportando y llegando al punto de encuentro con un pan bajo el brazo, con una tarea realizada. En ese punto de encuentro, nosotros tenemos que construir esa base programática. ¿Y cómo lo hacemos? Hay encuentros, se hablan en comisiones, participamos, pero después nos vamos de esas comisiones y no queda nada escrito, queda la práctica y la participación de cada uno de nosotros. Entonces dijimos, agarremos temas, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro ferroviario, yo tengo una historia con el ferrocarril, y donde vamos a poner las conducciones naturales del tema ferroviario. Más los intendentes o más los gobernadores que respalden esa política. Y hacer el programa de Estado sobre el tema ferroviario. Y desde ahí invitar a los compañeros que van a ser candidatos en las futuras PASO. Pero el próximo gobierno, si encuentra eso en salud, en educación, en seguridad, en derechos humanos, con las conducciones naturales y un programa elaborado por los que están metidos en ese tema,
sacará de ahí los funcionarios, sacará de ahí la propuesta de la base del programa. Eso es lo que estamos tratando de concretar. Y en esas ramas coincidimos todos, porque cada uno tiene su agrupación. Ahora, si yo no tengo compañeros dentro de mi agrupación política que son secretarios generales de gremio, no van a poder participar en la mesa de conducción de la rama sindical. Y si tengo jóvenes, podré participar en la mesa de juventud. Y ahí se arma la unidad y las ramas son puntos de soldadura. Porque entonces los jóvenes, como rama, eligen los representantes que los quieren, que ellos consideran que los deben representar. El movimiento obrero lo mismo, o sea, cada sector va proponiendo su terna, su conjunto de compañeros. Y ahí se mediatiza el dedo. No digo que desaparezca el dedo, pero se mediatiza. Porque si yo tengo una rama de la juventud fuerte y me meten en una lista los compañeros que nosotros como colectivo no apoyamos, no impulsamos, me voy a enojar un poco. Y si eso se repite a nivel de la rama gremial, además de la rama agraria, bueno, vamos logrando un consenso en las listas para que no sean el amigo de, el sobrino de, el familiar de, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las ramas, los sectores sociales pasan a ser puntos de soldadura que van a presionar sobre los jefes de cada una de nuestras agrupaciones para que rompamos los huevos y hagamos una sola tortilla. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se vincula esto? La política con los derechos humanos, con el tema cultural, con el tema de seguridad, en el modelo de país. Y eso es lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias.